La paz ilusoria. La Primera Guerra Mundial cambió la historia para siempre. La guerra supuso la desaparición de los viejos imperios dinásticos autocráticos, el imperio ruso, el imperio alemán, el austrohúngaro y el otomano, y la aparición, con la creación de la Sociedad de Naciones en 1920, de un nuevo orden internacional que pretendió basarse en principios democráticos y de diplomacia abierta, no secreta, y en el que los estados, con constituciones democráticas en su mayoría, asumirán en todas partes la gestión de la economía, del empleo y de la seguridad social. Los países se hallaban agotados y la mayor parte de Europa estaba al borde del derrumbamiento. Las matanzas de los campos de batalla, las destrucciones de edificios y cultivos, el espectro del hambre, la gravísima epidemia respiratoria conocida como la gripe española entre 1918 y 1920, que acabó con la vida de 40 millones de personas, las continuas revoluciones sociales y las guerras civiles amenazaban con la perpetuación de la hecatombe. Para millones de hombres, la guerra constituyó la mayor equivocación de la humanidad, una locura criminal de monarcas y militares. Las masas tomaron conciencia de su significación política y consideraron hasta qué punto podían hacer valer sus reivindicaciones de un mundo más justo, cifrando sus esperanzas en el nacionalismo y en el comunismo, mientras los políticos y diplomáticos confiaban en el utópico idealismo democrático propugnado por el presidente norteamericano Woodrow Wilson en su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos todavía en enero de 1918. Wilson había propuesto la llamada Declaración de los 14 Puntos, un plan de paz mundial que incluía fundar una asociación de naciones para garantizar la seguridad en Europa e impedir que los países firmasen tratados secretos de protección mutua, y abogaba por la libertad de navegación, la desaparición de barreras económicas y aranceles, la reducción de armamentos, el reajuste de las reclamaciones coloniales mediante el derecho de autodeterminación de los pueblos y el reajuste también de las distintas fronteras afectadas por la guerra, respetando el principio general de las nacionalidades, pero siempre conforme al criterio de los vencedores. El esfuerzo por cimentar una paz duradera se hizo en la Conferencia Internacional de París, que se extendió desde el 18 de marzo de 1919 al 20 de enero de 1920. El Tratado de Versalles, firmado el 22 de junio de 1919, obligó a Alemania, ahora una república con capital en Weimar, a devolver Alsacia y Lorena a Francia, a entregar sus colonias y a ceder parte de sus territorios del este a la nueva Polonia, el Schleswig a Dinamarca. Le prohibía expresamente su unión con Austria y la región del Sarre quedó bajo administración de la Sociedad de Naciones y ocupación francesa para resarcirse de las cuantiosas reparaciones de guerras con el carbón de sus minas, mientras la región del Rin fue desmilitarizada. Tanto la delegación alemana como el gobierno alemán consideraron el Tratado de Versalles como un dictat, impuesto a la fuerza sin un mecanismo de consulta o participación. En el este se reconstruyó Polonia y Danzig, ciudad de mayoría alemana, fue declarada ciudad libre y se trazó un pasillo desde Polonia al mar Báltico, cortando la Prusia oriental del resto de Alemania. En Versalles se reconoció a Finlandia, a Lituania, a Letonia y a Estonia como países independientes. Los aliados dividieron a su vez el imperio austrohúngaro, Checoslovaquia y el reino de Yugoslavia, integrado por las regiones autónomas de Serbia, Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina, fueron reconocidos como países de pleno derecho. Austria quedó reducida a una pequeña república de 6 millones de habitantes, y Hungría, que perdió 2/3 partes de sus territorios, a otra de 8 millones de habitantes. Hay que recordar que en 1914 el Imperio Austrohúngaro contaba con unos 55 millones de habitantes. Transilvania, región mayoritariamente magiar, y Bucovina fueron entregadas a Rumanía.
Galitzia y parte de la Alta Silesia alemana quedaron incorporadas a la Nueva Polonia. El sur del Tirol, el Trentino, Trieste y la península de Istria, menos el puerto de Fiume, pasaron a Italia. Bulgaria cedió la Dobruzja del sur a Rumanía y Tracia oriental a Grecia, y perdió así el acceso al Mediterráneo. Democracia y paz serían, sin embargo, aspiraciones poco menos que quiméricas. Europa había perdido el pulso vital y, sobre todo, el tono moral que la había llevado a hegemonizar el mundo antes de 1914. Tras el enorme balance de devastaciones de la guerra, el nuevo orden creado en Versalles nació bajo el signo de la inestabilidad y los conflictos. La Unión Soviética, que se había retirado de la guerra en 1918 sobre la doctrina leninista de paz por separado, había cedido en Occidente nada menos que la cuarta parte de su territorio, y en plena guerra civil no participó en la Conferencia de Versalles, y fue excluida por decisión occidental de la Sociedad de Naciones. Por otra parte, durante la guerra, las potencias aliadas habían hecho concesiones a cambio de apoyos que no se correspondían con el principio de las nacionalidades establecidos como criterio general de reparto en la Sociedad de Naciones. Así prometieron a Italia los nuevos territorios en el Tirol y en el Adriático. También el reparto de los territorios turcos contradecía las vagas promesas hechas a los árabes, o el cumplimiento de la declaración del ministro de Exteriores británico Arthur Balfour, hecha en 1917, prometiendo a los judíos un hogar en Palestina a cambio de su valioso apoyo financiero, que tropezaría con la encarnizada oposición de los árabes. La incorporación tardía de Grecia a la guerra en 1917 había arrancado también la promesa del apoyo de Francia e Inglaterra a sus pretensiones de establecerse en la costa de Asia Menor. Y así, el 15 de mayo de 1919, durante las negociaciones de paz para Turquía que se llevaban a cabo en Sèvres, en el que se preveía un estado para los armenios y otro para los kurdos, las tropas griegas desembarcaron en Esmirna, y el tratado llamado de la porcelana saltó hecho añicos. Estalló por toda Turquía una ola de indignación nacionalista contra el invasor helénico. Un militar eficiente, perteneciente al movimiento de los jóvenes turcos, Mustafa Kemal Pasha, más conocido por Kemal Atatürk, que será el fundador de la moderna Turquía, se puso al frente del Partido Nacionalista y organizó un levantamiento nacional contra el sultán, y con recursos sumamente precarios creó un ejército rebosante de entusiasmo patriótico que batió a los griegos en todos los frentes y los expulsó de Anatolia. En el Tratado de Lausanne de 1822, Turquía conservó toda Asia Menor y en la orilla europea del Bósforo, Constantinopla y la Tracia oriental. El tratado preveía un amplio y dramático intercambio de poblaciones que afectó a más de 2 millones de personas. Aun cuando los políticos de 1919 hubieran dispuesto del mundo a su antojo, resultaba muy difícil establecer una paz justa y duradera. En los distintos países, los dirigentes demócratas experimentaban la presión de las masas populares, que al soñar con un mundo nuevo y mejor, sentían el afán de las represalias y exigían que pagara la cuenta el enemigo vencido. Querían garantías contra un nuevo ataque y trataban de poner al vencido en condiciones de que no pudiera repetir la agresión. Eran en su mayoría exigencias humillantes y contrarias a los principios de la Declaración de Wilson. En demasiados lugares las armas decían la última palabra y pesaban más que las medidas adoptadas en París en torno a las mesas de conferencias. Los estadistas y militares que hacía unos años asumieron la responsabilidad de una lucha a muerte no tenían ahora fuerza suficiente para oponerse a la rebelión populista de las masas y fueron impotentes para emprender la gigantesca tarea de la paz. Las nuevas naciones del centro y el este de Europa nacieron condicionadas por el peso de la herencia de la guerra, gravísimos daños materiales, fuerte endeudamiento exterior, inflación, inestabilidad monetaria,
pago de reparaciones en el caso de los países derrotados, sostenimiento de los excombatientes, de las viudas y de los huérfanos, el desempleo, y por las casi insalvables dificultades que los problemas de tipo étnicos y los conflictos fronterizos plantearían en cada caso a la propia construcción nacional. Polonia se vio de inmediato, de abril a octubre de 1920, implicada en una durísima guerra contra la Rusia soviética y en una agria disputa con Lituania en torno a Vilna. En Hungría, el fin del imperio dio paso a una república democrática, de noviembre del 18 a marzo del 19, y esta a una revolución comunista, de marzo a agosto del 19, abortada por las fuerzas contrarrevolucionarias del almirante Horthy, apoyadas por el ejército rumano. Horthy estableció entre 1920 y 1940 una dictadura personal bajo la fórmula de una regencia de una monarquía que nunca se restauró. En Austria, los años 1919 a 1921 fueron años de crisis, de desmoralización colectiva, de inflación y hambre. Yugoslavia fue amenazada enseguida por conflictos étnicos nacionalistas debidos a la tensión entre serbios y croatas, que pusieron en peligro su estabilidad como Estado. La ciudad libre de Fiume, o Rijeka, fue ocupada durante 16 meses por excombatientes italianos al mando del escritor D'Annunzio. Y en Alemania, desde fecha muy temprana, en noviembre de 1923, la ultraderecha liderada ya por Hitler y los nazis intentó promover desde Múnich un golpe de Estado contra la nueva República Alemana, a la que acusaban de haberse plegado a las exigencias del dictado insultante de Versalles. Las naciones vencedoras, a través de la Sociedad de Naciones, debieron esforzarse mucho más en imponer por la fuerza cierto orden en el caos europeo, y aparentemente el hundimiento de los adversarios vencidos les dejaba en condiciones de hacerlo. Sin embargo, ante el apogeo de la ideología de masas, su poderío se reveló del todo inconsistente, porque los pueblos habían quedado agotados por la sangría de la guerra y los soldados deseaban regresar a sus hogares y no hacer el papel de agentes de policía en los países europeos. Muestra de ello fue la falta de apoyo en el Senado de los Estados Unidos del plan del presidente Wilson, lo que determinó que la mayor potencia democrática no se incorporara como miembro a la Sociedad de Naciones y durante una década se desentendiera de los asuntos europeos, volcándose en su política imperialista en América. El único país donde, cualquiera que fueran las razones ideológicas, crematísticas o estratégicas, los aliados intentaron imponer su ley militar fue en la Rusia soviética, y el fracaso de la intervención militar internacional de ingleses, franceses, japoneses, checos y polacos dio motivo a los rusos para reclamar sus antiguas fronteras del oeste, y a que los nuevos estados bálticos y centroeuropeos se convirtieran en objeto de futuros conflictos. La guerra, además, había trastocado toda la economía mundial. Todas las economías de posguerra tuvieron que hacer frente a fuertes crisis inflacionarias. Alemania fue el caso extremo, y a una acusada inestabilidad monetaria. Hasta 1924 no fue posible restablecer la estabilidad económica y relanzar la producción y el comercio internacional. Los años 1919 a 1922 fueron en toda Europa y también en los Estados Unidos años de intensa agitación laboral que hizo pensar que el mundo occidental estaba abocado a una situación revolucionaria, a lo que contribuyó el ejemplo de la Revolución Rusa de 1917 y la creación en toda Europa de partidos comunistas alineados con el nuevo régimen soviético. La estabilidad de la democracia en la Europa de la posguerra habría necesitado que los valores y la cultura democrática estuvieran profundamente enraizados en la conciencia popular. Eso fue precisamente lo que la Primera Guerra Mundial había destruido: el optimismo y la fe en la idea de progreso y en la capacidad de la sociedad occidental para garantizar de forma ordenada la convivencia y la libertad civil. El clima social de la posguerra, nueva permisividad, vida como placer y consumo, crisis de ideas religiosas, evidenciaba una desmoralización colectiva que parecía amenazar los valores y las convenciones que habían dado hasta entonces cohesión y sentido al orden social. El nacionalismo,
la violencia revolucionaria y el totalitarismo fascista y comunista adquirieron una vigencia social extraordinaria. Buena parte de Europa confiaría en adelante en soluciones políticas de naturaleza autoritaria.